¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Si era tan pecador como se supone que tenía un corazón conforme al de Dios, si Dios es santo y sublime, como David tenía el corazón conforme al de Dios, esa pregunta es muy frecuente en los estudios bíblicos. Aquí te lo explico, pero antes de comenzar a explicártelo, me gustaría saludar a mi madre Rosemary cariñosamente Pinina. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Primera de Samuel 13:14, Hechos 13:22. Al leer esta descripción, la mayoría de la gente piensa que esta frase hace referencia al carácter moral de David. Es decir, David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya que estaba comprometido a seguir los caminos de Dios y porque demostró fidelidad a la ley de Dios. Sin embargo, este punto de vista tiene un par de dificultades. Por un lado, David estuvo muy lejos de ser moralmente puro. La Biblia registra que fue un adúltero y un asesino, segunda de Samuel 11. David cometió adulterio con Betsabé y luego mató a su esposo, Urías, para encubrir su pecado. ¿Podemos decir entonces que David fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando sus acciones parecen comunicar lo contrario? Para sortear este aparente problema, algunas personas argumentan que David nunca se involucró directamente en la idolatría, y esa sería la explicación para afirmar que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hay un par de otros reyes que parecen seguir el ejemplo de David en cuanto a esto, particularmente hablamos de Ezequías y Josías. Tanto Ezequías como Josías quitaron los lugares altos y reformaron las prácticas religiosas para que volvieran a alinearse con lo que decía la ley. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia los describe como hombres conformes al corazón de Dios. Además, las Escrituras parecen registrar individuos con un mejor historial de vida fiel para Dios que David. Daniel ciertamente califica como un candidato. Elías o Eliseo también podrían ser buenos candidatos. Al parecer, las Escrituras describen a otras personas como si fueran más piadosas y comprometidas con la ley de Dios que David. Un entendimiento alternativo de la frase, un hombre conforme al corazón de Dios. Existe otra interpretación de la frase, un hombre conforme al corazón de Dios, que probablemente es más apropiada en el contexto de un Samuel. La frase en cuestión se traduce literalmente, conforme a su corazón, Primera de Samuel 13:14. Gramaticalmente, esta frase puede modificar una de dos palabras, la palabra hombre o el verbo Jehová buscó. La diferencia sería la siguiente, opción número 1, Dios buscó a un hombre que era conforme al corazón de Dios. Opción número 2, Dios buscó conforme a su corazón a un hombre. Muchos comentaristas modernos se inclinan hacia la segunda posibilidad. En otras palabras, Jehová buscó a un hombre de acuerdo con los designios de su corazón, de acuerdo con su elección, en contraste a la elección del pueblo. Siempre fue la intención de Dios que Israel tuviera un rey, Deuteronomio 17, 14-20. Sin embargo, ese rey debería ser de la elección de Dios, Deuteronomio 17:15. Sin embargo, cuando llegó el momento, Israel quería un rey como todas las demás naciones, Primera de Samuel 8:5, su deseo de ser como las otras naciones arruinó todo el proceso. Dios les dio el rey de su elección, Saúl, y no resultó bien. En contraste, después de que Saúl quedó descalificado para reinar, el profeta Samuel nos dice que ahora Dios escogería un rey según su corazón, es decir, su propia elección. Esta interpretación parece ser confirmada por algunos documentos acadios que usan un lenguaje similar para comunicar la elección de un rey. Por ejemplo, en la inscripción de Nabucodonosor. Otro ejemplo es la Crónica de Babilonia que trata de la elección del rey Sedequías por parte de Nabucodonosor, quien no es mencionado por su nombre en la crónica. Después de deponer a Joaquín en el año 598 a.C., la crónica dice, él nombró un rey de su propio corazón. Estos paralelos acadios nos muestran que es preferible entender la frase, un hombre conforme al corazón de Dios, como una referencia a la elección del rey de parte de Dios. En otras palabras, David fue elegido rey por Dios. Esto significa que la frase un hombre conforme al corazón de Dios no tiene relación con la cualidad moral de David. ¿Podemos decir todavía que David era piadoso?
Aunque la frase un hombre conforme al corazón de Dios no se relaciona de manera inherente con el carácter de David, se relaciona indirectamente. Debido a quién es Dios, su elección de rey se relaciona también con el carácter de su escogido. Saúl fue descalificado de la realeza debido a su falta de carácter piadoso y su desobediencia a Dios, 1 Samuel 13:13, 1 Samuel 15, 22-26. Por el otro lado, David ejemplificó el carácter de alguien dedicado a Dios a lo largo del libro de Primera de Samuel. No hay duda de que hasta Segunda de Samuel 11, David es representado como lo opuesto a Saúl en todos los sentidos. Él espera en el Señor. Él busca la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Incluso en su pecado, David es sensible a la confrontación de Natán, Segunda de Samuel 12. Está claro que David es un personaje especial en las Escrituras. Entonces, aunque la frase, un hombre conforme al corazón de Dios, debe entenderse como una frase relacionada con su elección como rey y no con su carácter, el hecho que Dios lo escogió como rey es evidencia del carácter piadoso de David. La razón por la que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios tiene que ver con varias características y acciones que se atribuyen a él en las Escrituras. 1. Fe en Dios. David demostró una profunda confianza y fe en Dios, incluso en situaciones difíciles. Su famoso enfrentamiento con Goliat es un ejemplo de su confianza en la ayuda divina. 2. Arrepentimiento sincero. Aunque cometió errores graves, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, David mostró un arrepentimiento sincero cuando fue confrontado por el profeta Natán. El Salmo 51 es un testimonio de su contrición y búsqueda del perdón divino. 3. Adoración y alabanza. David era conocido por su habilidad para componer salmos y canciones de adoración. Muchos de los salmos en la Biblia son atribuidos a él. Su disposición para adorar a Dios con sinceridad y devoción contribuyó a su reputación. 4. Humildad. A pesar de ser ungido como rey, David mostró humildad. Aceptó la corrección divina y no permitió que el orgullo le impidiera buscar a Dios. 5. Compasión y justicia. David mostró compasión hacia Saúl, su predecesor y enemigo, y evitó matarlo cuando tuvo la oportunidad. También buscó la justicia y el juicio en sus decisiones como rey. Estas cualidades y actitudes de David contribuyeron a que fuera considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de sus virtudes, David también cometió graves errores, lo que resalta el hecho de que incluso las personas justas pueden fallar, pero lo crucial es buscar la reconciliación y el perdón a través de una relación con Dios. La evaluación de David como hombre conforme al corazón de Dios se basa en el conjunto de su vida y no simplemente en sus acciones individuales.